¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No sé a qué hora estarán viendo el video, como siempre digo, cuando les quede más cómodo. Bueno, viendo un poco el mundo del Magic últimamente, la cantidad de cartas que se están spoileando por ceros más allá de la muerte, Beyond Death, no sé, no me acuerdo cuál es la traducción al español, es una linda oportunidad de analizar el funcionamiento de ciertas cartas. El otro día, jugando un partido de Commander, era una mesa de 6 jugadores, una mesa larga, complicada, más que nada para divertirse, ¿no? Y yo estaba jugando con Aminatu, que es un mazo más mid-range control. Y en cierto momento, no muy tarde en el partido, veo que todos tienen las tierras giradas, los que tienen enderezadas no pueden hacer counter, y bajo a Teferi, Time Traveler, el de 3 de mana, uno blanco, uno azul, uno cualquiera, que tiene la habilidad estática de que tus oponentes solo pueden jugar a velocidad de conjuro. Es muy buena esa carta, principalmente por ese efecto, porque hace que tus oponentes no puedan tener respuestas contra vos. Pero una mesa de varios jugadores significa que no tienen respuesta unos contra los otros. Y eso no es exactamente algo que favorezca al jugador de Teferi. O por lo menos no siempre. En esa mesa yo ya lo noté. Cada vez que alguien bajaba un threat, una amenaza, una criatura, o si llegaban a bajar un combo, el único que lo podía parar era yo, porque yo soy el único que puede jugar a velocidad de instantáneo. El resto no. O sea, que si había que matar una criatura lo tenía que hacer yo, si había que contrarrestar un hechizo lo tenía que hacer yo, etcétera, etcétera. Todo lo tenía que hacer yo. Se hizo muy difícil aguantar la partida en esas circunstancias porque no tenía suficientes cartas para poder enfrentar a 5 jugadores, ¿no? Entonces había que elegir muy bien y me di cuenta que no jugué a Teferi en el momento correcto. Inclusive me hizo pensar si quiero a Teferi en el mazo. Obviamente eso no lo definís por un solo partido. En los partidos que jugué después, a otros días con el mismo mazo, me hubiera sido útil tener a Teferi en ciertas circunstancias. Pero bueno, es Commander, obviamente no vas a tener las cartas en todo momento y vas a elegir en qué momento lo vas a usar. Pero bueno, eso me hizo la idea de este video. Cartas que son buenas en otros formatos construidos del Magic, pero no son buenas en Commander. El primer caso fue el de Teferi. Teferi es una carta buena en Commander también, pero no cumple esa función de pararle el juego a los oponentes, porque en realidad te para más el juego a vos que a los demás. Es buena cuando vos querés proteger tus cosas y ya estás con cartas suficientes en la mano para proteger a Teferi, o la mesa sabés que no juega a velocidad de instantáneo, o sea que son pocos los que juegan eso, la mayoría están jugando criaturas a velocidad de conjuro, entonces te permite manejar la situación. Si no, no. Mientras que en Standard, en Modern, en Legacy, en todos los otros formatos donde Teferi se puede usar, bajar a Teferi ya en turno 3, hacer su -2, regresar un permanente a la mano de los que puede ser artefacto, criatura o encantamiento, y robar una carta, te pone en ventaja, porque lo bajas en turno 3, probablemente sacas un thread muy peligroso del oponente y te queda Teferi en campo. Capaz que hasta sobrevive al turno siguiente. Y mientras tanto, él no puede jugar nada a velocidad instantánea. Está muy bien. Si te viene en el late game, pues ya tenés más mana, bajás a Teferi, haces un +1 y podés jugar tus conjuros a velocidad instantánea. Podés jugar el World Wipe en el turno del oponente. Un Wrath of God, 4 de mana. No es tan difícil, vos tenés 7, bajo Teferi, me quedo acá para un counter o para un spot removal, o si no, cuando él me va a atacar, Wrath of God o Supreme Verdict a velocidad instantánea. Es excelente. Muy, muy buena carta. Pero en Commander, excepto que vos tengas todas esas cartas en tu mano, consigas asegurar mucho draw, no es tan buena. Entonces Teferi es una carta excelente en 1 contra 1 y es una carta buena en Commander. Pero hay otras cartas que son excelentes en 1 contra 1 y son muy malas en Commander.
como por ejemplo Fatal Push. Fatal Push es un instantáneo de un mana negro que salió en Aether Revolt, que destruye la criatura objetivo de coste de mana convertido 2 o menos. En Modern, en Legacy, es espectacular porque muchísimas criaturas cuestan hasta 2 de mana. Y encima tiene Revolt, que es si este turno un permanente que vos controlás murió, puede destruir una criatura de coste 4 o menos. Entonces, con una Fetchland sacrificada para buscar un pantano y usás el pantano para jugar Fatal Push, vos destruís una criatura de coste 4 o menos. Prácticamente sacás cualquier criatura de Modern y de Legacy. Muchísimas las de Pioneer. Y en su momento, varias de las de Standard. Es excelente la carta, pero en Commander tener justo un permanente tuyo que se ha muerto en este turno no es tan fácil. Y aún las criaturas de coste 4, no todas son las más fuertes. O sea, todo es muy circunstancial para que puedas destruir una de coste 4 y las de coste 2 o menos que vos vas a poder destruir no tienen tanto peso. Tipo, que vos pierdas una carta para eliminar esa criatura no te da ventaja. Entonces, es mucho mejor un Sword to Closures, que obviamente es mejor que Fatal Push porque no tiene limitador, pero inclusive un Doomblade es mejor que Fatal Push, porque por más que cueste 2 de mana, ya destruye cualquier criatura no negra. Es mejor Hero's Downfall, que destruye criatura, o Planeswalker, porque a pesar de que cueste 2 negros, sigue siendo instantáneo, y cuesta 2 negros uno cualquiera, 3 veces el valor de Fatal Push, pero no tiene ningún condicional para remover criaturas. Entonces, en tu mazo va a ser mejor poner Hero's Downfall o ahora Murderous Rider o inclusive Murder que Fatal Push. Y Murder es una carta mediana en estándar, pésima en Modern y es buena en Pauper, pero es buena en Commander. Ahí están las diferencias. A veces esa cartita que no era buena en estándar pasa a ser muy buena en Commander. Uterend, que era Cyborg en su época en estándar y no ve juego en otro formato, es espectacular en Commander, porque por 4 de mana vos exiliás cualquier tipo de permanente que no sea tierra. Contar 4 de mana no es tan difícil en Commander, inclusive lo puedes hacer en el tercer turno, si tenés un Sol Ring y 2 generadores de tierras blanco, de mana blanco o negro, ya sean tierras o alguna otra cosa. Tipo tenés un Sol Ring, una tierra y un Horse of Signet, ya la estás jugando. Segundo turno capaz. O sea, tenés el removal de lo que sea, Planeswalker, encantamiento, artefacto, y encima lo exilia. Es muchísimo mejor que Fatal Push, pero Fatal Push en los formatos contra uno es mucho mejor que Uterend. En Commander, los aspectos que pesan para que una carta sea buena son un poco diferentes de los aspectos que pesan para que una carta sea buena en Standard, Modern o Legacy. En los dos tiene peso la versatilidad. O sea, una carta como Uterend, que te saca cualquier tipo de permanente, es mejor que un Vraska's Contempt, que solo te saca criatura o Planeswalker. Pero el 2 de vida del Vraska's Contempt en estándar, de repente lo hacen más jugable que Uterend. Porque 2 de vida es 10% de tu vida. Es mucho para estándar. Y solo negro la hace más entrar en más mazos. Entonces, Uterend es un poco mejor en Commander que Vraska's Contempt. Y en los otros formatos, o sea, en estándar, en los otros ya no. Vraska's Contempt es un poco mejor que lo que fue Uterend. Vraska's Contempt inclusive llegó a estar en main deck, mientras que Uterend fue solamente sideboard. Pero estamos hablando de cartas más o menos liberadas. Las dos son buenas prácticamente al mismo nivel en los dos formatos. Pero Fatal Push, como ya dijimos, o
Path to Exile son mejores que Uteren en Modern, porque son de un solo mana para formatos muy rápidos y uno contra uno. Vos sacar una sola criatura, vos necesitas hacerlo lo más rápido posible. Entonces, por más que vos puedas usar Path to Exile en Commander, porque te saca cualquier tipo de criatura, no está tan adelantado a un Uteren. Un Uteren vos no lo podés jugar de repente en el primer turno, como un Path to Exile. Pero difícilmente vos vas a tener que eliminar algo en un primer turno. De repente ya en un segundo vos ya podés jugar Uteren y ya podés jugar Path to Exile. Lo mismo los counters. Force of Will es el mejor counter probablemente que de la historia del Magic. Pero en Commander es otro counter más. Es gratis, te protege el combo. Pero es un counter nomás. No es tan útil. Porque tipo, vos gastás tu Force of Will en eliminar un set del oponente, pero los otros dos oponentes todavía tienen carta. Es lo malo del counter en Commander. Entonces, por esa característica pierde valor y un negate capaz que te puede hacer el mismo trabajo. Y un negate en Modern no es ni de cerca tan bueno como Force of Will. De ahí tenemos el punto de balanceamiento. O sea, son cartas que podés usar en Commander, pero se va disminuyendo su utilidad. En Commander vale mucho más la versatilidad que la rapidez, mientras que en Modern, en Legacy y en Standard, la rapidez compensa la versatilidad. A veces tener una carta que solo destruye un tipo de permanentes, pero es mucho más barata de coste, es mejor que una carta que cuesta el doble, pero destruye varios tipos de permanentes. Lo mismo que, por ejemplo, en Commander, un counter de 4 de mana es jugable. En estándar es inútil, porque difícilmente vos te vas a guardar 4 de mana. Borrón y cuenta nueva era uno que se podía usar en Cyborg en Control en su época, pero Control ni siquiera era buen mazo en ese momento, para exiliar hechizos del stack en vez de contrarrestar o exiliar habilidades. Entonces vos lo tenías en Cyborg, pero ponías uno. Vos podés poner borrón y cuenta nueva para parar un Storm en Commander. Es muy bueno. Entonces gana otro ese counter de 5 manas. Después voy a buscar la imagen y ponerla acá, que pone pistas. Es bueno porque vos contrarrestás, pones 3 pistas y después robas cartas. En estándar estaba en control, en Cyborg contra control. Y no todos los mazos de control usaban, y encima control no era muy bueno en esa época. Entonces ahí tenemos, el counter en sí es un tipo de cartas que ve su poder muy disminuido en Commander. Sigue siendo útil tener buenos counters, es importante, pero si vas a usar muchos counters tenés que hacer cartas que le saquen provecho a los counters, como Gael o un comandante muy bueno para eso. Si vas a hacer un mazo de counter, Baral, que te permite robar y descartar. De esa forma, sí, o Tarlan, que bueno, contrarrestás y pones una criatura. Ahí sí, pero por sí solo no son tan fuertes como es esa carta, ese tipo de cartas en uno contra uno. Lo mismo que cartas Divination. Divination es buena en Pauper, pero siempre se la acaba reemplazando en estándar, por más que esté reimpresa, por algún otro draw que haga algo más. En un mazo mono blue en Commander, Divination es excelente. Ahí están las diferencias. O sea, buscar versatilidad, cosas que puedan hacer mucho, es muy, muy útil. Lightning Bolt, Lightning Strike, son cartas excelentes en Burn, pero son cartas prácticamente mediocres en Commander. Porque, ¿qué haces con 2 de daño? O con 3 de daño por 1 de mana. Matás una criaturita, un mana dork. Y después no hace más nada. Entonces,
no es tan bueno como, por ejemplo, un Blasphemous Act, que le hace menos 13, le hace 13 puntos de daño a todas las criaturas. Ese es mucho más útil en Commander. Y en estándar, solamente en ciertos mazos que generan muchos tokens, podías usarlo. Entonces era una carta de un mazo contra un staple del rojo. Purforos. Purforos es una carta que es excelente en Commander como comandante, inclusive en los 99, pero no tenía tanta fuerza en estándar y en Modern ni siquiera se usa. Porque 4 de mana ya lo hace jodidito de jugarse. El Trompa, 4 de mana, alza todas las criaturas, tokens, serpientes, leviatanes, bueno, los monstruos marinos. Eso no los alza la mano. En Commander es bueno porque por 4 de mana los mazos azules tienen removal. En estándar, él fue uno de los pocos levantadores de criaturas a ser usada, pero apenas porque no había cartas mejores. No hay esa comparación, tipo una muy buena carta en Commander contra una carta que apenas se usó porque no había mejores en su época de estándar. Así es como vos tenés que comparar. Tipo, una carta que es buena en un formato no obligatoriamente es buena en otro. Entonces no estoy diciendo que un formato es mejor que otro. Tienen sus características. No puedes usar todas las referencias de un formato para otro. Se nota, cuando vos jugás varios formatos vas a percibirlo, cómo tenés que cambiar tu dinámica de juego si estás jugando Commander o si estás jugando Modern o si estás jugando Standard. Ya entre Standard y Modern cambian mucho las dinámicas, entre single player y multiplayer cambian muchísimo más. Entonces, por eso es una de las características que hizo que Commander sea tan bueno, es el hecho de usar muchas más cartas que las que vos usás en los formatos uno contra uno, debido a esa variedad de situaciones que se presentan en una mesa multijugador. Entonces, cuando vos vas a armar un vaso de estándar, vos tenés que buscar rapidez y eficiencia, mientras que vos vas a armar un vaso de Commander, tenés que buscar versatilidad. Obviamente que cuanto más barata, más versátil, y cuanto más poderoso su efecto, mejor es la carta. O sea, cuanto más de esos requisitos se cumplan, es mejor en cualquier formato. Pero Wizard intenta mantener las cartas niveladas en poder. Entonces, ciertas cartas que son muy malas en estándar, como spot removal de 4 mana, en Commander son usables. Limpiadores de campo de 6 manas para arriba, en estándar, difícilmente o nunca verán juego, mucho menos en Modern. Los de 4 de mana son los que se suelen usar. En Pioneer lo mismo. Pero en Commander, 6 de mana, si trae un efectito interesante más, lo pone al mismo nivel que uno de 4 de mana. Por ejemplo, Merciless Vision. Merciless Vision vos podés exiliar, no solo destruir, criaturas, Planeswalker, artefactos o encantamientos. Es muy versátil. Lo pone al mismo nivel que el Wrath of God, que destruye las criaturas. Entonces su efecto es mucho más fuerte y más versátil el de Merciless Vision que el de Wrath of God. Wrath of God gana en ventaja de usar solo un mana de color, que es el blanco, mientras que el otro usa 2, y costar 4 en total contra 6. Obviamente, si vos usas blanco y negro, puedes poner los 2 en el mazo. Pero si vos querés tener uno solo y usas blanco y negro, de repente te conviene mucho más Wrath of God, Merciless Vision, que Wrath of God, porque es más versátil. Mientras que en estándar, Merciless Eviction no veía juego, porque los mazos que lo podían usar también usaban criaturas y no podías exiliar las criaturas.
Mientras que Wrath of God, cuando estuvo en estándar, por ser 4, en los mazos de control se entraba muy bien. Lo mismo que ahora en Pioneer volvió a estar Supreme Verdict, porque es el mejor limpiador de campo por 4 de mana. Pero en Commander, Supreme Verdict es muy bueno, pero no es mejor que Fumigate. Fumigate te hace ganar un punto de vida por cada criatura que vas a destruir de esta forma por un mana más. Y encima no incluye azul. Probablemente Fumigate sea mejor en Commander. Ahí están, a veces las cartas son más caras, pero su efecto es más importante, tiene más impacto en una mesa que, como digamos, Teferi no tiene un impacto tan positivo porque hay muchos jugadores. El Teferi de 5 manas, en cambio, sigue siendo tan bueno en Commander como en estándar, porque haces un +1, robas carta y enderezas 2 tierras al final del turno, ya te deja para hacer un instantáneo en otro turno. Silvermuse es excelente en Commander, pero para formatos 1 contra 1, si querés un efecto similar, el encantamiento que salió en Ravnica Ligans, que endereza tus tierras al final de tu turno, es mucho mejor porque cuesta menos mana para ser casteado y es un encantamiento que no puede ser tan fácilmente removido como una criatura. Entonces, en Commander puedes poner los dos, pero Silvermuse es definitivamente mucho más fuerte, mucho más útil, y si tenés que ir atrás de uno de los dos, o puedes solo poner uno de los dos en el mazo, Silvermuse es mejor, exceptuando que estés usando un mazo de encantamiento. Esas son las características. Cartas que son espectaculares en Commander son una basofia en 1 contra 1. Y viceversa. Con certeza vos tenés muchas veces, ustedes que están mirando el video, habrán hecho un mazo, sobre todo cuando comenzaban a jugar un formato que venían de otro, utilizando cartas que no eran buenas para ese formato. Cuando comenzás a jugar Magic y comenzás a armar tus mazos estándar con los boosters que abrís, o con el mazo que te dieron de regalo un Open House, o compraste un intro pack, te vienen unas cartas muy lentas, pero vos las usás porque las ves y te parecen muy buenas, y después vas viendo que tenés que reducir los costes de mana. Y que esa pasa a ser tu filosofía. Ahí pasás a jugar Commander y armás los mazos con el coste de mana bajo, lo más bajo posible, como armabas tus mazos de estándar o modern, y ves que tus mazos pierden gas en Commander porque pueden explotar al principio, pero si no conseguís ganar en esos primeros turnos, que es muy probable, al final tus efectos son muy débiles contra el resto de las cartas de los oponentes. Son diferencias de los formatos que hacen que cartas buenas de uno sean pésimas en otro, propositalmente prácticamente, ¿no? O sea, Wizard piensa primero en el draft y después en el construido. Ahí ya marca diferencia. Hay cartas que son muy buenas en draft, pero son horribles en estándar. Y bueno, ni que hablar en Modern, Legacy, Pioneer, Vintage, etc., ¿no? Y ahora con Commander son prácticamente 3 vertientes para las cartas. Estándar, Commander, Draft. Entonces, lo bueno de Commander es que cartas que son buenas en Draft o que son buenas en estándar también son buenas en Commander. Pero no todas las cartas buenas en Draft son buenas en estándar. Y no todas las cartas buenas en estándar son buenas en Draft. Y lo mismo pasa con Commander. Obviamente si vos jugás varios formatos, un booster tiene más chance de complacerte, pero no es eso lo que estamos hablando ahora. Sino en elegir bien las cartas y buscar que tengan alguna función. No solamente porque Stonebridge Dragon la rompí en estándar, va a entrar en tu mono red de Commander. Ahora en un mazo de dragones entra la protección contra blanco, 4/4, Flying, Monstrosity. En un Gruul es factible, pero nunca va a tener el mismo peso que tuvo en estándar. Vorinclex es una carta extremadamente rota en Commander, y en estándar
es muy difícil de jugar por su altísimo coste de mana. Hay formas de chitearlo, pero básicamente si vos podés jugar Vorinclex ya podés jugar algo para finalizar el partido. Mientras que en Commander te puede ayudar a finalizar o te puede atrasar tanto a los oponentes hasta que vos encuentres tu finalizador. Son formas muy diferentes de jugar el mismo juego, que requieren cartas muy diferentes, con propósitos muy diferentes, que debemos estar muy atentos, no solo porque la carta nos gustaba en nuestro formato anterior, va a ser buena en Commander. Obviamente es un consejo que vale para Modern y todo lo demás, pero en Modern es una extrapolación de lo que pasa en estándar. Costo-beneficio de la carta en mana. En Commander el costo-beneficio es importante siempre y cuando tenga versatilidad. Una carta con versatilidad, por un poquito más de mana, va a ser mejor que una carta muy limitada a un efecto o a un tipo de estrategia, por más que cueste poco mana. Bueno, ese fue el video de hoy, un pequeño análisis de cómo jugar distintos formatos y cómo ciertas cartas que amamos en uno son una porquería en otro y viceversa. Muchas gracias, nos vemos la próxima.